Muy buenos días para todos. El día de hoy presentaremos nuestro proyecto de investigación titulado Factores socioeconómicos y fenómeno migratorio. Un análisis sobre informalidad en la ciudad de San José de Cúcuta. Esta investigación surge debido a la problemática que vive actualmente la ciudad frente al crecimiento de la informalidad laboral y comercial, especialmente en una zona fronteriza como Cúcuta, donde las dinámicas económicas y sociales se han visto profundamente afectadas por el fenómeno migratorio proveniente de Venezuela. El fenómeno de la migración internacional, particularmente el flujo proveniente de Venezuela hacia ciudades fronterizas como Cúcuta, representa un choque estructural en el mercado laboral local que define las dinámicas de supervivencia económica. Desde una perspectiva teórica, este desplazamiento masivo no solo incrementa la oferta de mano de obra, sino que ante la incapacidad de sectores formales para absorber tal volumen de trabajadores, se convierte en el principal receptor de la población migrante, funcionando como una válvula de escape social que si bien mitiga la carencia inmediata de ingresos, consolida ciclos de precariedad y baja productividad que afecta la competitividad sistémica de la región. La literatura económica contemporánea sugiere que la información en contextos de frontera no debe entenderse únicamente como una falta de registro legal, sino como un ecosistema complejo donde convergen micronegocios por cuenta propia y ventas de sustancia en el espacio público. En el caso de Cúcuta, la situación de los canales comerciales tradicionales y el uso intensivo de áreas comunes para el intercambio de bienes reflejan una respuesta adaptiva ante crisis externas y cierres fronterizos. Esta realidad plantea un desafío para el desarrollo urbano y la movilidad, ya que la ocupación del espacio público por parte de vendedores informales genera una tensión constante entre el derecho al trabajo de las poblaciones vulnerables y la planificación organizada de la ciudad. Asimismo, la integración financiera de estos sectores informales emergen como un pilar fundamental dentro del marco referencial para comprender las posibilidades de transacción hacia la formalidad. La ausencia de acceso a servicios bancarios y la falta de educación financiera limitan la capacidad de crecimiento de los micronegocios, condenándolos a una operación de pequeña escala con mínima distinción entre el capital de trabajo y los gastos de subsistencia familiar. Por lo tanto, el análisis de la informalidad laboral bajo un enfoque migratorio exige considerar no solo las variables del empleo y desempleo, sino también los factores sociodemográficos y las barreras institucionales que perpetúan el rebusque como el modelo económico predominante en el territorio fronterizo. La dinámica económica de Cúcuta se encuentra profundamente marcada por su condición fronteriza, lo que ha consolidado la informalidad como el principal mecanismo de subsistencia para una gran parte de su población. Según los reportes de Dani, la ciudad persiste con los índices de informalidad más altos entre las 13 principales áreas metropolitanas de Colombia, alcanzando los niveles que superan el 60% en diversos periodos.
Con relación a los antecedentes de la investigación, encontramos diferentes estudios que permiten comprender el comportamiento de la informalidad en Cúcuta y su relación con el fenómeno migratorio. En el ámbito regional y local, Zambrano Miranda y colaboradores en su estudio sobre informalidad empresarial en micronegocios de Colombia analizan los factores asociados a la falta de registro mercantil entre 2019 y 2021. Los autores destacan que la probabilidad de ser informal en la región está estrechamente ligada a niveles educativos bajos y a la necesidad de subsistencia, más que a una decisión de evasión planificada. De igual manera, Villamizar Pavón identifica que la invasión del espacio público y la falta de garantías sociales son las principales consecuencias de un modelo económico basado en el rebusque. El autor resalta que para el año 2024 la informalidad no solo es un problema económico, sino un fenómeno social arraigado con la dinámica fronteriza. Asimismo, la Cámara de Comercio de Cúcuta señala que aunque la ciudad mostró una dinámica positiva en la generación de empleo para jóvenes y mujeres, la mayoría de estos nuevos puestos fueron informales. En cuanto a la relación con el fenómeno migratorio, Arias Torrado establece que el flujo migratorio masivo impactó directamente indicadores como el PIB local y la tasa de desempleo. Este estudio nos proporciona una base histórica fundamental para así entender cómo el cierre de la frontera en 2015 aceleró el paso de trabajadores hacia la economía informal. Por otra parte, Cuadro Guzmán y colaboradores demostraron que por cada 10.000 inmigrantes que ingresan a una ciudad como Cúcuta, la probabilidad de que un trabajador local sea informal aumenta en un 0,49%. Con base en estos antecedentes, el problema de investigación plantea que la ciudad de San José de Cúcuta se ha consolidado como un escenario de estudio crítico debido a su particular dinámica fronteriza, marcada por una alta dependencia del comercio informal y el impacto directo de los flujos migratorios procedentes de Venezuela. De acuerdo con el DANE, la tasa de informalidad en Cúcuta y su área metropolitana se ha mantenido históricamente por encima del promedio nacional, situándose en niveles cercanos al 70%. En conclusión, la migración venezolana se ha intensificado estas tensiones, si bien la reapertura de la frontera tras años de cierre se percibe como una oportunidad de crecimiento económico. Los retos persisten en términos de integración laboral. La población migrante enfrenta grandes barreras significativas para poder ascender al mercado formal, viéndose obligada a insertarse en actividades de baja productividad y escasa protección social. La pertenencia de este estudio se fundamenta en la primera instancia en la relevancia social que el fenómeno de informalidad representa para la zona de frontera. En Cúcuta, la economía del rebusque no es una elección, sino una estrategia de supervivencia frente a las limitaciones vacantes del sector formal, agravada por flujos migratorios de los últimos años. Investigar este sector permite visibilizar las condiciones de vulnerabilidad de miles de ciudadanos que al carecer de seguridad social y estabilidad enfrentan una precariedad de frena y desarrollo humano y la equidad en la región. Desde una perspectiva académica, la investigación es necesaria para llenar los vacíos teóricos sobre el comportamiento de los micronegocios en contextos fronterizos y específicos.
Aunque existen estudios generales sobre la informalidad en Colombia, la dinámica de Cúcuta posee matices únicos debido a la porosidad de la frontera y a la volatilidad que cambiaría. Este trabajo busca alimentar el debate científico al aportar datos actualizados que contrasten las teorías condicionales de segmentación laboral con la realidad empírica de una ciudad que lidera sistemáticamente los índices de informalidad a nivel nacional. En cuanto a su relevancia práctica, este análisis no pretende quedarse en la descripción del problema, sino servir como insumo técnico para la toma de decisiones. Los hallazgos proporcionan a los entes gubernamentales, gremios y de la Cámara de Comercio una base diagnóstica sólida para diseñar políticas públicas de formalización que sean realistas y no meramente punitivas. El objetivo general de esta investigación es analizar los factores socioeconómicos y el fenómeno migratorio a través de un estudio sobre la informalidad en esta ciudad de San José de Cúcuta. Como objetivos específicos se plantean caracterizar el perfil sociodemográfico y los trabajadores informales en la ciudad de San José de Cúcuta, describir la incidencia del fenómeno migratorio actual en la expansión de actividades informales, locales y poder identificar los factores socioeconómicos determinantes de la persistencia de la informalidad en nuestra región. Como conclusión, podemos afirmar que la informalidad en Cúcuta no debe entenderse únicamente como un problema de registro legal, sino como un desafío complejo que articula crisis migratoria, falta de infraestructura urbana y debilidad en el tejido empresarial local. La investigación evidencia que el fenómeno migratorio ha tenido un impacto importante sobre la dinámica económica de la ciudad, incrementando las probabilidades de informalidad laboral, fortaleciendo actividades económicas de subsistencia. También se identificó que la sostenibilidad de los micronegocios informales se encuentra limitada por las barreras estructurales como el acceso restringido al crédito y la falta de educación financiera. Muchos de estos negocios dependen de las fuentes de financiación informales y costosas, lo cual limita sus posibilidades de crecimiento y formalización. Asimismo, la ocupación del espacio público por el comercio informal genera conflictos relacionados con la movilidad, la seguridad y el desarrollo urbano sostenible. A pesar de los esfuerzos institucionales realizados para reorganizar estos espacios, la mayoría de los trabajadores informales continúan ubicándose en los ejes comerciales tradicionales, debido a la concentración de compradores. Finalmente, esta investigación permite comprender que la informalidad es un fenómeno estructural profundamente arraigado en la economía cucuteña y que requiere estrategias integrales enfocadas no solamente en el control del espacio público, sino también en la inclusión financiera, la capacitación y la generación de oportunidades reales de empleo formal. De esta manera, el estudio busca servir como base para futuras investigaciones y para la formulación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento económico y social de la región.